Ricardo Ángeles. Presente. Gracias. Luis Eduardo Ángeles. Jaime Valderas. Presente. Gracias. Kevin Celote. Presente, Inge. Gracias. Edmundo Chávez. Presente. Gracias. Tatiana Crispín. Aarón Cruz. Isaacar Gervasio. Presente, Inge. Gracias. Ángela Gómez. Alan Sabiel Gómez. Eduardo Aro. Presente, Inge. Gracias. Isaín Jiménez. Presente. Gracias. Erwin Ismael López. Presente, Erwin. Gracias. José Emanuel López. Presente. Gracias. Javier Martínez. Presente. Gracias. Miguel Ángel Mejía. Presente. Gracias. Saraí Melitón. Tajat Mendoza. Presente. Gracias. Jennifer Monroy. Presente. Gracias. Rogelio Monroy. Presente. Gracias. José Manuel Retana. Art Reyes. Marisol Reyes. Presente. Gracias. Juan Carlos Romualdo. José Manuel Ruiz. Mitzi Margarita. Presente. Gracias. José Jesús Soto. Ciel Valdés. Y si no se los envío por correo, no se preocupen, su calificación. Bueno, estoy compartiendo pantalla, si logran ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la unidad número 3. Vamos a empezar con lo que son autómatas finitos. ¿Sale? Bueno, vamos a definir entonces qué es un autómata finito. Vamos a encontrar diferentes definiciones, vamos a encontrar también que pues generalmente es una figura, porque es una figura representada, o más bien está representada por una figura en la que se encuentran estados y transiciones para cada estado. Entonces, este autómata finito se define básicamente como una máquina de estados finitos. ¿Por qué de estados finitos? Porque en algún momento, bueno, pues se tiene que llegar a algún estado terminal o algún estado de error, o bien permanece en el estado pues que se inició o en el estado en el que se hizo el ciclo,
y de ahí no sale. Ajá. Generalmente son modelos computacionales que nos ayudan a evaluar una entrada o una cadena de entrada, ¿sí? Obviamente nos va a arrojar una salida. Cuando hablamos de un autómata finito, generalmente, pues a lo mejor no identificamos cuáles son los autómatas finitos, pero nosotros lo vemos frecuentemente en la vida diaria. Por ejemplo, un semáforo es un autómata finito, ¿sí? En donde recibe alguna entrada o algún pulso de entrada, en este caso los tiempos, y de acuerdo al color en el que esté, va a durar determinado tiempo y después se pasa al otro color y después se pasa al otro color y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera regresa al color inicial. Entonces, esa es una máquina de estado o un autómata finito. Otro ejemplo de autómata finito son las máquinas despachadoras de refrescos. Entonces, dependiendo de la entrada que nosotros le demos, en este caso las monedas, bueno, pues va a ir recorriendo los estados. Si nosotros le damos de 5 pesos, bueno, pues se va a pasar al estado que recibe 5 pesos y después se va a pasar al estado, a lo mejor si le damos 1 peso, va a pasar al estado que recibe 1 peso y así sucesivamente hasta llegar al estado que cueste el refresco. Por ejemplo, no sé, que cueste 15 pesos. Entonces, ese sería el estado final. Ahora nosotros podemos elegir el refresco de la preferencia, entonces va a pasar al estado del refresco que elegimos y lo va a arrojar. Ajá. Entonces, generalmente también es un autómata finito, tiene un estado final en el que nos arroja el refresco, nos arroja el cambio, etcétera. ¿Sí? Son 2 ejemplos muy comunes de autómatas, pero también podemos ver probablemente autómatas en un microondas, ajá. Podemos ver autómatas en una lavadora, dependiendo de los ciclos de lavado, etcétera. Entonces, esos son algunos autómatas. Los autómatas se van a clasificar en 2. Hay autómatas deterministas. Estos autómatas deterministas lo que hacen es recibir o realizar una transición, más bien realiza una transición por cada elemento o por cada carácter del autómata, pero solo una hacia otro estado, una sola transición. Esa es la diferencia, pues de alguna manera más significativa de los autómatas. Lo vamos a ver más adelante con uno de ellos, ¿sí? Y el autómata finito no determinista, puede tener más de una transición o ninguna transición con alguna cadena del alfabeto, ¿sí? Entonces, con alguna cadena del alfabeto que corresponda al autómata finito. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Bueno, entonces, como definición formal, mi autómata finito se va a conformar de una quíntupla. Ajá. Entonces, la definición formal del autómata finito es una quíntupla. ¿Qué contiene el autómata finito? Bueno, pues va a contener un conjunto de estados que está representado por Q mayúscula. Habíamos comentado que los autómatas finitos tienen estados. Los estados generalmente se representan por círculos. Entonces, dependiendo de la cantidad de círculos y el nombre que tengan estos estados, bueno, pues estos son los conjuntos o es el conjunto de estados. También va a formar parte o se forma de un alfabeto. Ajá. Generalmente un autómata finito, bueno, pues tiene un alfabeto. Comentábamos, por ejemplo, la máquina despachadora de refrescos, pues el alfabeto pueden ser las monedas. A lo mejor no recibe billetes, entonces su alfabeto son 1, 2, 5 y a lo mejor la lectura de los refrescos, no hay más, ¿sí? Entonces ese sería probablemente su alfabeto. También tenemos el estado inicial, generalmente se representa por Q0. A veces coincide que el estado inicial se llama igual que lo representa su nombre, pero el estado inicial puede tener cualquier nombre. Ajá, entonces aquí hay que colocar el nombre del estado inicial. Después tenemos AF,
aquí algunas referencias vamos a encontrar como F, vamos a encontrar como QF, vamos a encontrar estado final. Entonces, más bien F es el estado final y hay que colocar el nombre del estado final o de los estados finales. En ocasiones hay varios estados de aceptación o finales. Y finalmente, delta, aquí entre paréntesis puse delta, pero también la pueden encontrar con su letra en mayúscula, que parece un triángulo. Entonces, cualquiera de las dos es la función de transición. Y la función de transición no es otra cosa que, a lo mejor el carácter o el elemento de entrada o la cadena de entrada que va a ir de un estado a otro. Y entonces va a ser como toda la explicación de qué es lo que hace cada cadena de entrada desde un estado a otro para que nosotros sepamos cómo fluye la información en ese autómata finito. ¿Sí? Bueno, esta es la quíntupla. Esta quíntupla básicamente se tienen que acordar de ella siempre. Hay que tenerla presente. Ajá. Entonces, ahorita supongo que hay algunas dudas, pero espero que se aclaren un poquito más adelante. Nada más permítanme un momento, ¿sale? Bueno, entonces aquí hay algún ejemplo en la diapositiva. Bueno, pues se puede ver diferentes figuritas. En realidad el autómata es el que se encuentra en el centro. Ese es un autómata finito. Si se percatan, bueno, pues cada uno de los círculos, cada uno de los círculos forma un estado. Este es un estado, este es otro estado. Y las flechas que van de un estado a otro son las transiciones, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta que cada uno de los estados tiene un nombre en el centro. Ajá. Y las flechas en la parte superior también llevan una cadena de entrada, ¿sí? Esa es la transición. Bueno. El estado inicial en realidad se va a representar también por un círculo, generalmente en la mayoría de las referencias lo llaman Q0, pero la diferencia con los otros estados es que indica dónde inicia el autómata. Por ejemplo, siempre va a tener una flecha que indique que precisamente ahí comienza. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, bueno, pues tenemos una flecha que indica el comienzo al principio. Y no es una transición, es una flecha de inicio. Tenemos también al estado final. Al estado final, bueno, pues generalmente está representado por un estado que lleva doble círculo o un círculo con sombra o como lo quieran llamar. Entonces, el estado final o el estado de aceptación, que es llamado de las dos formas, entonces se representa por un doble círculo. Obviamente también lleva su respectivo nombre. Aquí se llama QF, ¿sí? Y bueno, entonces aquí obviamente todos los estados deben tener nombre. Aquí me equivoqué con una letra, entonces todos los estados deben de tener nombre. Las transiciones, como les comentaba, son flechas que van de un estado a otro. Obviamente en la respectiva flecha, su símbolo de entrada, ¿sí? En las transiciones también podemos encontrar que existen lazos. Los lazos en realidad son flechas que regresan al mismo estado, llevan su cadena de entrada, pero generalmente van a representar o nos van a ayudar a representar una estrella de Klein. Ahorita vamos a ver cómo es que sucede esto, ¿sí? Y la otra es una transición que va de un estado a otro. Obviamente también se acompaña de un lazo y generalmente nos va a ayudar a representar una estrella positiva. Este es un autómata finito que de alguna manera más o menos está explicado. La figurita es un autómata finito, tiene estados que son los círculos, tiene transiciones, que son las flechas, tiene lazos, que son las flechas. Podemos identificar al estado inicial, podemos identificar al estado final.
con esto, ¿hay alguna duda? Ahorita sí. No, maestra. Bueno, creo que lo vi, pero nada más recuérdenme. Creo que me pasé de tema. En la exposición de la clase pasada sí vimos las expresiones regulares, sí vimos la de los números, sí vimos la de las variables, sí vimos la de las operaciones del archivo que compartía a archivos de la clase. Sí lo vimos, ¿verdad? Con ustedes. La verdad no sé, no pude entrar. Bueno. Sí, que parece que sí. Ah, Vimos ok. la de expresiones regulares. Bien. Bueno. Entonces, para continuar, ¿por qué les estoy preguntando? Porque, pues todas esas expresiones regulares que vimos y que ustedes debieron de haber hecho o completado, las vamos a ocupar para estos autómatas finitos, ¿sí? Entonces, voy a continuar, ¿sale? En el primer ejemplo tengo un autómata finito, ¿sí? Entonces, mi autómata finito tiene 4 estados, así se llama. El estado inicial tiene el número 1, si me doy cuenta tiene la flecha de inicio. Después tengo otros 2 estados que me completan el estado, el autómata finito, que es el 2 y el 3. Y finalmente el estado final es el número 4 y me doy cuenta que es el estado final porque tiene doble círculo, ¿sí? Entonces, las transiciones, bueno, pues también tienen de un estado a otro y me puedo dar cuenta que son flechitas que van de un estado a otro. Este es mi autómata finito. En ocasiones los autómatas finitos nos los van a proporcionar. En ocasiones nosotros vamos a tener que hacer nuestro autómata finito. Bueno, cuando nosotros tenemos nuestro autómata finito, podemos obtener nuestra quíntupla, ¿sale? Y la quíntupla es la que yo tengo en la parte de abajo. Habíamos quedado que Q es el conjunto de estados y entonces mi conjunto de estados va aquí nosotros entre llaves, vamos a tener que colocar el nombre de los estados y el nombre de los estados es 1, 2, 3 y 4. No hay otra cosa más, no hay ningún otro estado. Ahora, vamos a colocar el alfabeto del autómata finito. Si yo reviso cada elemento de la transición, puedo encontrar que tengo un 0, puedo encontrar que tengo otro 0, puedo encontrar que tengo otro 0 y también tengo unos. Entonces, voy a colocar todos los elementos o todas las cadenas distintas que yo encuentre en las transiciones. Encontré un 0, encontré varios ceros, pero como es el mismo carácter, pues no lo repito, entonces es 0. Encontré varios unos, pero también como es el mismo carácter, no lo repito las veces que aparezca, lo coloco una sola vez. Entonces, mi alfabeto es 0 y 1. Si yo de pura casualidad encontrara que hay una A o que hay algún otro número u otro carácter, lo tengo que colocar en el alfabeto, ¿sí? Después, obviamente tengo que colocar el estado inicial, que es Q0. El nombre del estado inicial es el número 1, ahí está. ¿Sí? Y el nombre del estado final, que sería F, es el estado 4. Ahora, me falta mi función de transición. Y entonces, en mi función de transición, pues lo único que yo tengo que colocar es precisamente lo que hace cada una de las flechitas. Entonces, aquí sí vamos a tratar de poner un poquito de atención. Entonces, estando en el estado 1, que sería aquí el estado 1, si yo recibo un 0, voy a ver lo que hace la primera flechita, se dirige al estado 2 y es lo que tengo en mi primer paréntesis. Estando en el estado inicial, que sería el 1, si recibo un 0, me voy al estado 2, ¿sí?
Después me voy con la segunda flecha que sale del estado 1. Estando en el estado 1, si recibo un 1, me voy al estado 3. Y aquí está. Estando en el estado 1, si recibo un 1, me voy al estado 3. ¿Sí? Ahora me voy al estado 2. Aquí está. Del estado 2, la flecha que sale o la transición que sale es esta. Y entonces, estando en el estado 2, si recibo un 1, me voy al estado 4. Y es lo que me dice el paréntesis. Estando en el estado 2, si recibo un 1, me voy al estado 4. Y ya no tiene más transiciones de salida. Por lo tanto, me voy al estado 3. Estando en el estado 3, reviso mi transición de salida, que es esta. Si recibo un 0, me voy al estado 4. Y entonces es lo que tiene mi paréntesis. Estando en el estado 3, si recibo un 0, me voy al estado 4. ¿Sí? Ahora, ya terminé con el estado 3, entonces me voy al estado 4. Estando en el estado 4, si recibo un 0, me regresa al estado 1. Y es lo que tiene mi paréntesis. Estando en el estado 4, si recibo un 0, entonces se va al estado 1. Y finalmente, estando en el estado 4, si recibe un 1, se va a regresar al estado 2, que es lo que me indica la transición que tenemos en la parte superior. Entonces, estando en el estado 4, si recibo un 1, se regresa al estado 2. Y esa es la función de transición de mi autómata finito. Pero a partir del autómata finito, como pudieron darse cuenta, yo obtuve la quíntupla. ¿Sí? Con este ejemplo, ¿hay alguna duda? Siempre nos va a dar la estructura, bueno, ya como está diseñado de 1, 0, 2 o nosotros lo tenemos que diseñar en algún momento. En algún momento la van a diseñar, pero ahorita lo vemos. Bueno, otra. Por ejemplo, había dicho de letras. Supongamos que es, bueno, con la transición, bueno, sí se llamaba transición donde se acomodaba de 1, 0, 2. Sí. Bueno, si tiene 1 a 2, ¿se coloca 1 a 2 o no? Tiene una transición con una letra, sí se coloca la letra. Ahorita vemos otro ejemplo. Ah, ok. Sí, Gracias. ok, sí, ahorita vemos, no te preocupes, sí se coloca la letra. Aquí tenemos otro autómata finito. Está un poquito más pequeño, ajá, sí. Entonces, este autómata finito, bueno, pues a lo mejor aquí coincide un poquito, ajá. Tiene dos estados. Tiene el estado S1 y tiene el estado S2, ¿sale? Entonces, el alfabeto, bueno, pues otra vez es lo que coincide, es 0 y 1. Mi estado inicial es S1 y mi estado final también es S1. Entonces, aquí me equivoqué. Bueno, entonces mi estado inicial y mi estado final es el mismo. Ajá. Entonces, me puedo dar cuenta que el estado inicial tiene una flechita, pero también está con doble círculo. Entonces, aquí también pusimos este autómata para que se den cuenta que no siempre van a ser distintos. Entonces, aquí que quede eso, ¿sale? La función de transición la cambié un poquito. Ahora lo hice con una tabla. Entonces, aquí yo tengo una tabla de transición. Ajá. Entonces, ahora la función de transición la representé con una tabla de transición. Y la tabla de transición no va a ser otra cosa que precisamente una tabla. En esta tabla yo tengo que colocar en la parte de las columnas el alfabeto, que sería 0 y 1.
En la parte de las filas tengo que colocar los estados. Yo tengo dos estados, que es S1 y tengo S2. Entonces lo coloco en la parte de las filas. Tengo que marcar cuál es el estado inicial. El estado inicial le coloco la flechita, que obviamente lo acompaña, pero también tengo que marcar el estado final. El estado final generalmente lo vamos a representar con un círculo a la izquierda del estado, ¿sí? Y entonces en la tabla de transición, lo único que reviso es primero la fila. Entonces, estando en el estado S1, si recibo un 0, que es el elemento que tengo en la parte de las columnas, si recibo un 0, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, pues se dirige hacia el estado 2, ¿sale? Estando en el estado S1, me puedo percatar que tiene un lazo. Si recibo un 1, se regresa al mismo estado S1. Ajá. Entonces, ahora me voy al estado 2, que sería S2. Estando en S2, si recibo un 0, se regresa al estado S1 y es lo que yo coloco en la parte de la celda en la que hace intersección. Estando en el estado S2, si yo recibo un 1, entonces dice que se queda en el estado S2. Este es otro ejemplo de autómata finito en donde obtuve. Me preguntaban hace ratito si aquí tuviera una letra A, entonces coloco la letra A. A lo mejor no es la letra, no es el 0, entonces aquí en la parte superior tendría que ir la A y la transición sí tendría que ir. Por ejemplo, de S2, si recibes una letra A, entonces te regresas al estado S1. Y aquí, bueno, pues quedaría vacío. En el caso del paréntesis, que es la función de transición, si reciben una A, entonces yo tendría que colocar en el paréntesis S2, A, S1. Cierro mi paréntesis. Esa sería la transición de la flecha en el caso de una letra, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a hacer uno para que quede más claro. Lo vamos a ir haciendo juntos o lo voy a ir haciendo en pizarra para que no haya problema. Habíamos comentado los tipos de autómatas finitos. El autómata finito determinista va a tener una sola transición por cada elemento del alfabeto de entrada. Entonces, en esta figura, este autómata finito es lo que me preguntaban hace ratito, si tiene letras, aquí están las letras. Ajá. Entonces, si yo me doy cuenta, las letras de mi alfabeto es A y B. Ajá. Entonces, este autómata finito tiene una sola transición para la letra A. Aquí está. Se va desde Q0 a Q1. Y tiene una sola transición para la letra B, que va de Q0 a Q2. Ahora, yo identifico que el estado inicial es Q0, el estado final es Q2, y entonces en el estado Q1 yo puedo observar que tengo una sola transición para la letra A y una sola transición para la letra B. Ajá, entonces no puedo tener dos transiciones o no me puede faltar una transición. Por ejemplo, si aquí no existiera esta transición para la letra B, entonces sería un autómata finito no determinista porque no sabría qué hacer, ¿sí? Otro ejemplo de autómata finito determinista, bueno, pues aquí casi no se ve, pero entonces yo tengo una flecha o una transición para el 0 y para el 1 de cada estado que tengo. Aquí tengo una transición para el 1 y para el 0. Aquí tengo una transición para el 1 y también tengo para el 0. Aquí tengo una transición para el 1 y para el 0. Ajá, entonces ese es el autómata finito determinista, en donde por cada símbolo de entrada debe de haber una transición en cada uno de los estados. En el caso del autómata finito no determinista, puedo ver, por ejemplo, aquí puse varios autómatas, puedo ver que existen dos transiciones para B. Entonces aquí hay una flecha para B, pero también aquí hay otra flecha para B. Entonces dice que puede existir más de una transición.
A eso se refiere con no determinista, que cuando yo quisiera hacer una transición con B no sabría hacia dónde dirigirme, si quedarme a Q0 o irme a Q1. Entonces, por eso es no determinista. Ajá. Esto sucede generalmente cuando no validamos o validamos incorrectamente un programa. Por ejemplo, aquí en el estado final, aquí yo tengo transición para B, pero no tengo transición para A. Es, por ejemplo, como les decía, cuando no validamos un programa. Entonces, sigue el camino cuando recibo a B, pero si en algún momento recibiera algún valor como A, no sabría qué hacer. Ajá. Igual en los otros ejemplos, aquí yo tengo dos transiciones para A, que es 1 y 2, y aquí tengo una transición para B, pero aquí del estado 1 no tengo transición para A, entonces si yo llego a este estado y recibo una letra A, el autómata finito no sabría hacia dónde dirigirse, generaría un bucle o un ciclo o un error que me sacaría de el autómata finito. Ajá, entonces prácticamente el autómata finito no determinista tiene más de una transición por algún símbolo de entrada o bien no tiene transición por algún símbolo de entrada. Ajá, entonces esa sería la diferencia más clara entre los diferentes autómatas. ¿Sale? Ahora, con esto... ¿Hay alguna pregunta? Vamos a hacer un autómata, no se preocupen, ahorita lo hacemos. Entonces, esto es lo que les decía la clase pasada, yo tengo que tener una expresión regular para hacer un autómata. Estas son las expresiones regulares que vimos la de números, vimos la de... ¿sí? Ajá. Vimos también la de operaciones, aquí está. Y vimos que hacían falta más expresiones regulares. La de declaración, la de comparación, la de sentencias, etcétera. Entonces, ahorita vamos a hacer una de las que yo hice. Por ejemplo, voy a hacer la de variables. Ajá. Y quedaría pendiente la de números y la de operaciones. Pero se supone que a ustedes se les quedó que buscaran alguna de estas en casa. Entonces van a elegir otras 3 de las que hicieron y me lo van a representar con un autómata finito. Ajá. Ahorita vemos cómo. En realidad me van a tener que entregar para el ejercicio de esta semana 5 autómatas finitos. Y ahorita vamos a ver cómo se construyen y cómo se arman. ¿Sale? Entonces... Bueno, entonces, nuevamente estoy compartiendo pantalla. Tengo una expresión regular. La estaba formando hace rato, entonces vamos a colocar una letra para que quede claro lo que preguntaban hace ratito.
Entonces aquí yo tengo una expresión regular y le coloco un símbolo más, ¿vale? A la parte de la letra, ¿quieren que le coloque algún elemento? Le puedo poner el signo de interrogación, puedo poner a la mejor. Ah, ok, el signo de interrogación. Aquí está. ¿Sí? Entonces, esta que yo tengo aquí es una expresión regular, ¿sí? Entonces, vamos a llamarla que es una expresión regular. Si se percatan, no tengo el autómata finito, hay que construirlo. Ajá. Entonces, lo primero que tendría que identificar que los elementos de mi alfabeto, pues los puedo llenar. Es el 1, es el 0, ¿sí? Y también, bueno, pues es la letra A, que es la que tenemos que colocar, porque los elementos de mi expresión regular es lo que me dice. Tienes un 1, tienes un 0 y tienes la letra A. Son los elementos de mi alfabeto. Ajá. Aquí podemos determinar cuántos estados. Vamos a ver cómo es que funciona esto, ¿sale? Habíamos comentado que generalmente la estrella de Kleene me la permite representar un lazo. Entonces, voy a empezar a construir mi autómata finito. Entonces, de mi estado inicial, yo tengo que formar mi estado inicial y lo voy a llamar, pues, generalmente como lo utilizan las referencias, Q0, ¿sale? Pero me dice que es una estrella de Kleene. Esta me va a permitir generar o regresar al mismo estado las veces que yo quiera. Entonces, ese 1 va a ir en este lazo que yo tengo. ¿Por qué? Porque una estrella de Kleene es un lazo. Acordémonos que la estrella de Kleene es 0 veces o muchas veces. Entonces, si yo no quiero pasar por esta transición, no paso. Puedo elegir otro. Ajá. Pero si paso por la transición, lo puedo hacer muchas veces. ¿Sí me explico por qué es un lazo? Entonces, aquí estamos construyendo el primer estado. Y ya tenemos la que está de alguna manera encerrada en rojo. Ahora, vamos a seguir con la otra expresión, o la voy a estar tratando de separar para que quede un poquito claro, ¿sí? Entonces, ahora el más o la cerradura positiva. Entonces, necesito otro estado y teniendo mi otro estado, me dice que la cerradura positiva necesita al menos una transición. Entonces, yo del estado inicial coloco mi transición, pero va a ir con la letra o con el carácter 0, porque me está diciendo que mi cerradura positiva necesita una transición. Ahora, la voy a acompañar con un lazo. ¿Por qué? Porque mi cerradura positiva dice que puedo elegir una transición o muchas transiciones o muchos caracteres de ese elemento. Entonces, aquí yo ya tengo mi cerradura positiva, que es lo que está en la parte azul. ¿Sí? Tengo una transición o muchas transiciones con ese carácter. Tengo un carácter o muchos caracteres con él. ¿Sí? Bueno, ahora me dice que debo determinar con una letra A. Ajá. Por lo tanto, necesito, a ver si se ve el verde. Voy a volver a encerrar con rojo. Necesito otro estado. Y entonces voy a hacer otro estado. Y con ese, ¿sí? Bueno, aquí me van a disculpar. No me está quedando muy bonito. Pero entonces va a ser mi estado Q2. Y con este terminaría mi autómata finito. ¿Sí? Pero me dice que la transición es con A. Y esa transición puede o no estar. Lo voy a hacer de dos formas. Que yo haga una transición, aquí, con la letra A, ahí está, o bien que haga una transición con palabra vacía.
¿sí? Entonces, esta palabra vacía, recordemos que pues vale nada o el signo de interrogación me permite elegir entre palabra vacía y la letra que lo acompaña. Ajá. Entonces, puede ser que lo hagas así con dos transiciones, o bien lo voy a colocar en otro color para que se acuerden, o bien puedo colocar una sola transición, ajá, y en la parte de la transición coloco la letra A con el operador O y coloco la palabra vacía. Aquí obviamente me va a permitir elegir esta o esta. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Cuál para ustedes les parece que dejemos? ¿Cuál dejamos? ¿La que está en color verde o la que está en color rojo? Son entendibles. La verde. Pero la Color verde. verde, ¿no? Ok. Alguien más dijo otro comentario. No escuché. Una pregunta, ¿y si en dado caso que no hubiera la A no tuviera el signo de interrogación? Nada más se queda la transición en rojo, a la de arriba. Gracias. Bueno, la voy a volver a dibujar. Y entonces, pues dejo mi transición. Ahí está. Y dejamos la A o la palabra vacía. ¿Sí? Dice su compañero, si nada más estuviera la A sin el signo de interrogación, pues yo quito esto de aquí. ¿Sí? Es una transición con un carácter. ¿Sale? Entonces, ya terminé de construir mi autómata finito. Ahora sí, de la expresión regular que yo les di o que construimos, generamos el autómata finito. Todas las dudas ahorita, muchachos. Creo que no. Yo tengo una duda. Entonces se puede escribir como dijo, con dos líneas, o sea, una escribiendo A y otra escribiendo la palabra vacía, o con la misma línea y nada más poniendo un OR. Sí, las dos son correctas. Sí, nada más hacer eso. Gracias. Ok. Bueno, sí. Las dos son correctas. Aquí estamos utilizando el operador O, pero si por algún motivo se les complica, ajá, bueno, pues hay que acordarnos que el signo de interrogación es nos solicita que se escriba una palabra vacía o bien que se escriba el carácter, entonces puedo colocar las dos transiciones, no hay problema. Pero dejamos uno para que no haya confusión, ¿sale? Entonces, ahora voy a obtener mi quíntupla, ¿sí? Entonces, en mi quíntupla, habíamos comentado entonces que mi alfabeto es 1, 0A, ya está, ajá. El conjunto de estados, bueno, pues me faltó aquí entonces Q2, son 3 estados, Q2. El estado final es Q2, porque es el que está en doble círculo. El estado inicial es Q0, que es el que tiene la flecha inicial y es donde empezamos. Y vamos a empezar a trabajar entonces con mi función de transición. ¿Sale? Entonces, ahora, estando en el estado Q0, estando en el estado Q0, me faltan mis paréntesis. Estando en el estado Q0, si recibo un 0, ¿hacia dónde se dirige? Q1. 1. Perfecto. Y ya tenemos la primera transición. Hago mi otra transición. Y ahora, estando en el estado Q0 también, si recibo un 1, ¿hacia dónde se dirige? Q0. Hacia Q0. Perfecto. Gracias. Me voy con la siguiente. Ahora, estando en el estado Q1, ajá, si recibo un 0, ¿hacia dónde se dirige?
hacia Q1, ya no tiene, sí tiene. Ahora, estando en el estado Q1, si recibe una A, ¿a dónde se dirige? Q3, Q2, Q2. Q2, perfecto. Y finalmente, estando en el estado Q1, si recibe, aquí no me va a quedar la lambda, ¿sí? Voy a ponerlo como L y ahorita lo completo. L. Se dirige al estado Q2. ¿Están de acuerdo? Sí. Y no tengo más. Entonces aquí nada más completo mi lambda porque no me la deja sacar este editor. Y entonces aquí ya tengo mi lambda, ¿sale? Esa sería toda la función de transición. Entonces ya que terminé, hago mi flechita de terminar. Y si se dan cuenta, yo de mi expresión regular obtuvimos el autómata finito y del autómata finito pudimos obtener entonces la quíntupla que corresponde al autómata finito. Ajá. Ahora, ¿qué tipo de autómata finito es este? ¿Alguien identifica el tipo de autómata finito? Es no determinista. ¿Determinista? No, Muy no es bien. determinista. Es autómata finito no determinista. Es no determinista. ¿Por qué es no determinista? La Porque, Q3 no regresa. bueno, de Q3, aquí sí quiero aclarar. El estado final puede o no tener transiciones, ¿sale? Ese sí, no. Pero, por ejemplo, en el estado Q0, yo no tengo la letra A. ¿Se dan cuenta? No tengo transición con A. Y en el estado Q1 no tengo transición con 1. Entonces, ¿cómo puedo observar eso? Lo puedo hacer con la tablita de transición. La voy a hacer ahorita. Entonces es 0. A ver si me queda. 1. ¿Sí? La letra A. La palabra vacía pudiera no estar, pero se va a colocar. Entonces aquí coloco la palabra vacía. Y coloco mis estados, que es Q0. Q0. Q1 y Q2. Entonces, en mi tablita de transición vamos a ver qué sucede, ¿sale? Entonces, ahora voy a colocar que este es el estado inicial y voy a colocar que es este el estado final. ¿Vale, vale? Ahora voy a revisar, estando en el estado Q0, si recibo 0, dice que se va al estado Q1. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ok, estando en el estado Q0, si recibe 1, se va a ir al estado Q0. Ahí está. Pero no va a saber qué hacer si recibe A y no va a saber qué hacer si recibe palabra vacía. Entonces quedan estos sin transición. Ahora me voy al estado Q1. Estando en el estado Q1, si recibe 0, se va al estado Q1. Si recibe 1, no hay. Si recibe A, se va al estado Q2. Q2. Si recibe palabra vacía, se va al estado Q2. En el estado Q2, bueno, pues no hay transiciones. Entonces, quedamos que en el estado final a lo mejor no, pero en los demás yo puedo observar que esta celda se quedó vacía, esta celda se quedó vacía y esta celda se quedó vacía. Con ello puedo determinar, y habíamos comentado en alguna definición,
que si el autómata finito no tiene transiciones para algún carácter del alfabeto, entonces es autómata finito no determinista. Si tiene más de una transición por carácter, entonces es autómata finito no determinista. ¿Cómo puedo hacer un autómata finito determinista de este autómata? Bueno, pues lo voy a corregir. Este ahorita es no determinista. Lo demás lo voy a hacer en verde, ¿sale? Entonces voy a quitar esto y lo voy a hacer en otro color. Yo creo que sí, el verde. Entonces yo tendría que tener aquí un estado de error. Ajá. Entonces lo voy a colocar por aquí. Un estado de error. Lo voy a llamar así para que se acuerden. Ajá. Entonces cuando yo reciba una letra A o una letra lambda, tendrían que irse para acá. Entonces aquí coloco la letra A o la letra lambda, ¿sí? Y aquí me falta el 1, entonces el 1 lo voy a mandar para acá. Es como si estuviéramos validando el programa, ¿sí? Entonces el estado, la transición con 1 lo voy a mandar para acá. Y entonces ya con los elementos o con la transición que está en color verde, ya pudiera decir ahora que es un autómata finito determinista, porque ya consideré qué sucede si recibe una transición con A o con lambda, y ya consideré qué sucede si recibe una transición con 1, que son los estados o las transiciones que no se podían ver. Incluso estando en el estado final, si yo quiero mandarlo al estado de error porque ya no quiero que continúe, lo puedo hacer. Ahora, aquí dependiendo de qué es lo que querramos que haga el autómata, la cadena se puede repetir otra vez y la puedo regresar al inicio o la puedo mandar al estado de error, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran hacer. Pero ahorita con el elemento que yo coloqué, ya se llenaría esta celdita en color verde, ¿sí? Ya se llenaría esta celdita y también ya se llenaría esta. Me la mandaría al estado de error. Y ahora sí puedo decir que entonces, si lo completo así, sería un autómata finito determinista. ¿Quedó claro la diferencia entre los dos? Sí, pero, por ejemplo, en el estado de error, ya sería colocarlo como quisiéramos nosotros, para completar, o en la expresión regular nosotros lo ponemos. No, en la expresión regular no va. Primero haces tu autómata finito. Es como les decía, cuando ustedes les dicen, por ejemplo, haz un programa, no sé, que te pida las edades de las personas. Y tú haces el programa, todo, pero nada más en las edades pones que te reciba un número. Pero va a haber alguien que se equivoque y te ponga, no sé, 21 años. Entonces, eso te va a generar un error porque va acompañado con letras. En realidad lo que escribió fueron caracteres. Lo que generalmente hacemos es validarlo para que cuando reciba caracteres o elementos que no son adecuados, los mandemos a un error. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es el autómata finito primero que funcione correctamente, y si funciona correctamente lo podemos dejar ahí. Aquí yo lo que hice fue para explicar la diferencia entre autómata finito determinista y autómata finito no determinista. Generé un estado de error. Este estado de error puede o no ir dependiendo de lo que ustedes quieran realizar. La mayoría de los que van a hacer tendría que ir con un estado de error, pero si no se lo ponen no pasa nada. Yo le puse estado de error, pero se puede llamar Q3 si quieren. O sea, no necesariamente se tendría que llamar estado de error, se puede llamar Q3. Para considerar qué sucede en el caso de que yo reciba aquí. Se supone que mi expresión regular me dice que primero vas a recibir un 1 si lo quieres. Después vas a recibir un 0 o muchos ceros si los quieres. Después vas a terminar con la A si la quieres. Pero
aquí no te está diciendo que empieces con A. No se puede eso, por eso yo le puse que era un estado de error. Después tendrías que seguir con otra A si quisieras, o con el 1 o con algo. Entonces no se puede porque la expresión regular me está dando el orden. Primero de esta construimos el autómata y debe de hacer lo que dice la expresión regular. Entonces, con el autómata que hicimos, pues quedó un autómata finito no determinista. ¿Sí? Pero Sí. en algún momento pudimos haberlo construido determinista, es decir, que yo considerara qué sucede con los otros caracteres, nada más, no necesariamente tiene que ir, nada más fue para explicar los dos autómatas, ¿sale? Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Creo que no. Bueno, ¿sí? Ahora, de las expresiones regulares que estamos haciendo o que vamos haciendo, ¿sí? Nosotros teníamos la expresión regular de las variables. Esa expresión regular de variables ya la hicimos, ya la vimos la clase pasada. Es una expresión regular que construimos a partir de diferentes lenguajes, ¿sí? Entonces, yo en mi expresión regular tengo el lenguaje de las minúsculas, ajá, o el lenguaje de las mayúsculas, otra vez seguido de mi lenguaje de las minúsculas, o mi lenguaje de las mayúsculas, o mis números, ¿sí? Entonces, esta expresión regular me permite formar variables, ¿estamos? Esta expresión regular ya la vimos la clase pasada. Ahora, nada más para acordarme, aquí, bueno, pues mi lenguaje de las minúsculas se conforma de la A a la Z, mi lenguaje de las mayúsculas se conforma de la A a la Z mayúscula, y mi lenguaje de los números o mi lenguaje N se va a conformar del 0 al 9, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, bueno, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Ok, perfecto. Entonces, ahora, ya teniendo mi expresión regular, ajá, que es lo que ustedes ya tienen, ¿vale? Voy a empezar a construir mi autómata finito. Entonces, mi autómata finito lo voy a llamar así otra vez, Q0. Ustedes le pueden llamar el nombre que quieran, ¿eh? Si se dan cuenta en los ejemplos que vimos, tenían letras o tenían números. Yo lo estoy llamando así, porque generalmente Q es de estado y es Q0, ¿no? Y empiezo con el estado inicial, que sería Q0. Y le pongo la flechita de inicio, ¿sí? Y entonces, en el estado final, yo tendría que dirigirme hacia otro estado, ¿sale? Entonces, el otro estado sería Q1. Y la transición que tengo que trabajar es esta, la primera. Y me dice que voy a elegir entre el lenguaje de las mayúsculas y el lenguaje de las minúsculas una sola vez. Y entonces lo único que hago pues es colocar eso. Considerando, obviamente, que el lenguaje de las mayúsculas es una letra y el lenguaje de las minúsculas es una letra. Lo colocamos acá arriba, ¿eh? Entonces, aquí están. No voy a colocar, o el autómata no va a colocar LM, sino va a colocar un elemento que está dentro del lenguaje. Pero para fines prácticos, pues nada más colocamos L minúscula o, ¿sí? L mayúscula. Ajá. Con esto, hasta aquí, ¿vamos bien? Lo que dice de que no va a colocar o sea, no va a colocar L minúscula, va a colocar, por ejemplo, A minúscula y una A mayúscula, por ejemplo.
No, va a colocar una de las dos. Por ejemplo, acordémonos que en el lenguaje de las minúsculas yo tengo estos elementos, mire. Tú eliges una letra, la que quieras, sea mayúscula o sea minúscula. Eso es lo que dice la transición. Para construir una variable empezamos con una letra. La letra que tú quieras elegir. Okay. Una, pero una nada más. Ya sea mayúscula o minúscula. Sí, ya entendí. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, ahora, seguido de, seguido de esa letra, acuérdense que en una variable, otra vez, empezamos con una mayúscula o una minúscula y puedo formar lo que yo quiera. Por ejemplo, puedo formar edad, y luego un número. Puedo formar X1, puedo formar X21, puedo formar X1 a 5. Entonces, la variable se forma con los caracteres que ustedes quieran, siempre y cuando empiece con una letra. Las demás pueden ser mayúsculas, minúsculas, números, combinadas como querramos. Eso es lo que dice la expresión regular. Entonces necesito otro estado. Vamos a formar otro estado. Y aquí, pues prácticamente yo termino, ¿no? No es cierto. Perdón, estoy mal. ¿Sale? Entonces, ¿qué quedamos que es la estrella de Kleene? ¿Un lazo? 0, 1. Ok, un lazo. Muy bien, entonces aquí yo tendría que colocar el lazo, porque mi variable puede ser X y es válida. Mi variable puede ser X1 y es válida. Mi variable puede ser, la voy a poner con mayúscula, X1, y es válida. Mi variable puede ser X1, X2 y es válida. Entonces, cuando yo elija la X, sí me lo permite y aquí terminaría porque puede ser de una longitud, mi variable. Puede ser de 2, puede ser de 3, puede ser de 4 y esa longitud de mi variable puede ser combinada las veces que yo quiera. Por lo tanto, este lazo, que es el que hice apenas, ¿sí? Es para la estrella de Kleene. Y en mi lazo iría mi lenguaje de las minúsculas, o mi lenguaje de las mayúsculas, o mi lenguaje de los números, ¿sí? Y entonces, este autómata finito hace esta expresión regular. Ahora, si yo quisiera agregarle mi estado de error, bueno, pues elijo otro estado, le coloco el estado 2, ¿vale? Y si aquí recibes un lenguaje de los números, lo mandas error porque mi variable no puede empezar con números. Y entonces le pongo lenguaje N, ¿sí? Aquí, bueno, pues no hay problema. Puede ser que no suceda nada. Entonces, este sería mi autómata finito para la construcción de mis variables. Ahora sí, todas las dudas, muchachos, porque ustedes es lo que van a hacer en su ejercicio. Yo ya les ayudé con uno. Bueno, no lo van a considerar. Tienen que elegir 5 expresiones regulares del compilador, formar su autómata finito y obtenerme su quíntupla. Tengo una duda, bueno. En los anteriores trabajos había dicho del compilador. ¿Cómo que del compilador? Por ejemplo, en la clase pasada vimos que tenían que hacer una expresión regular para declarar variables, una expresión regular para formar números, una expresión regular para operaciones, una expresión regular para las sentencias de control, por ejemplo, para las diferentes sentencias de control, llámese sí, para, mientras, repite, se necesitan expresiones regulares. ¿Por qué se necesita una expresión regular? Porque
una sentencia de control no siempre se escribe de la misma manera. Es decir, a lo mejor yo necesito un ciclo para n, pero las variables son distintas porque mi compañero va a hacer el mismo ciclo, pero va a ocupar otras variables. Entonces, en un compilador generalmente se ocupan expresiones regulares para poderse escribir. Entonces, por eso estoy diciendo que para el compilador, porque estamos haciendo de cuenta que estamos haciendo las expresiones regulares para construir un compilador. No, Ok. ¿sí me expliqué? Sí. Sí. Bien, Sí. ok. Gracias. Entonces, ahora voy a obtener la quíntupla. Ajá, entonces ya está, básicamente. Y en la quíntupla yo puedo leer que mis estados son Q0 y Q1. Puedo leer que mi alfabeto es el lenguaje de las minúsculas, el lenguaje de las mayúsculas y el lenguaje N, que están acá arriba, acuérdense que están acá arriba. Estos son los elementos de los lenguajes. Mi estado inicial es Q0, sí, es Q0. Mi estado final es Q1, aquí está, marcado con doble círculo. Y mi función de transición, bueno, pues es lo que tengo aquí. Estando en el estado Q0, si recibo el lenguaje de las minúsculas, te vas a Q1. Si recibes el lenguaje de las mayúsculas, te vas a Q1. Aquí me faltó. No puede ser. Si recibimos el lenguaje de los números, entonces aquí coloco estando en el estado Q0, si recibo el lenguaje de los números, bueno, te vas a un estado Q2, que para nosotros sería un estado de error, ¿sí? Y después estando en el estado Q1, si recibes el lenguaje de las minúsculas, te quedas en Q1, si recibes el lenguaje de las mayúsculas, te quedas en Q1, y si recibes el lenguaje de los números, bueno, pues también se queda en Q1. Esta es mi función de transición, este es delta, ajá. Entonces, nada más le voy a cambiar así como la figurita. Delta, ¿sí? Y esta es mi quíntupla, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Creo que no, creo que sí está entendible, pero bueno, ahorita vemos si las Bueno, expresiones Inge, regulares nos van a hacer los autómatas. Ok. ¿Quién más iba a preguntar? Inge, yo tengo una duda. Si en la expresión regular se usan operaciones como unión o potencias, también se van a, bueno, ¿se pueden representar aquí o no? Sí, por supuesto, se pueden representar. Solamente que, por ejemplo, las potencias en realidad no tendría razón de ser si me pones una potencia 10, por ejemplo. Entonces, a lo mejor ponle cerradura positiva para que la pueda representar. Si tu potencia es 2, 3 o incluso 4, ajá, pues hay que hacer las transiciones. Hay que hacer 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Te está diciendo que tienes que hacer. Por ejemplo, lo vamos a hacer más adelante. A ver, iba a hacer aquí otro ejercicio, pero lo vamos a hacer. Qué bueno que preguntas. Perdón, y el que hizo arriba, bueno, el que tenía hace rato, que me mostró hace ratitito, cuando hizo el Q2, ya sería un autómata finito determinista. Sí. Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Sin el Pero Q2 es no determinista. Ok, y nosotros sabríamos que ese es como un tipo de error. Si no lo pones, tú debes de considerar que sí podría pasar. Ajá. Obviamente aquí yo sé que mi Q2 es mi estado de error. Yo lo sé. Ah, ok. Sí. Gracias. ¿De qué?
Bueno, dice su compañero, para expresar la unión en realidad, cuando hacemos las expresiones regulares, la unión habíamos quedado que no es, nada más es para juntar caracteres, entonces probablemente no se represente la unión. La concatenación sí, porque lo estamos viendo, pero la unión casi no se ve, entonces no creo que hayan puesto la unión. Pero por ejemplo, para la potencia, ¿qué expresión regular quieres? ¿No? Bueno, se me ocurre del 0 al 9, no lo voy a poner todo, esto ustedes ya lo saben, ¿sí? Entonces del 0 al 9 le pongo potencia 3, ¿sí? ¿Sale? Y luego, ¿qué otra cosa puede ser? No sé, una A, ¿no? A, más. ¿Quién me preguntaba? Yo, Inge. Ok, sale. Entonces, vamos a formar. ¿Te gusta esa expresión regular? Sí, sí, está bien, Inge. Ok, perfecto. Entonces, vamos a formar el estado inicial. Y entonces, el estado inicial es esta, ¿sí? Y me dice que es potencia 3. Ajá. Entonces, a lo más, ¿sí? A lo más que nosotros, o a lo más, el carácter máximo que pudieras hacer, tendría que ser colocar 1, ¿estás de acuerdo? Un número, colocar 2 números o colocar 3 números. Entonces, vamos a colocar aquí un estado, ¿sale? Ajá. Y este sería mi estado de aceptación. Porque, no me falta la letra A. No, perdón. Me equivoqué. Entonces voy a colocar otro estado aquí. Lo voy a poner así para que me quepa. Y después dice que me falta la letra A. Y entonces aquí va para la letra A. Y ahora sí sería mi estado de aceptación. Vale. Y aquí dice que la A va muchas veces. Ya lo vimos. Entonces aquí la A va muchas veces. Y ahorita pongo el nombre de los estados. Este es Q0. ¿Sí? Y entonces te dice que la potencia es 1, 2 o 3 veces. Y entonces aquí coloco que puede ir del 0 al 9. Lo voy a dejar así, pero aquí tendríamos que colocar cualquiera de todos esos, ¿sale? Nada más para que quede. Una vez eliges uno, entonces aquí van puntos suspensivos y va con el O, el separador. Pero puedes elegir 2, entonces yo coloco aquí otro estado, ¿sí? Y, para que lo veamos, nada más lo voy a hacer así, ¿sale? Entonces aquí coloco otro estado y este camino prácticamente, o estas transiciones me llevaría a que yo podría elegir 2 números. Entonces va también del 0 al 9, ¿sale? Y aquí va también del 0 al 9. Ahorita se me ocurrió así. Puede ser que lo hagamos de diferente forma. Entonces, ahora coloco otro, ¿no? Se me ocurre. O bien de aquí puedo colocar otro. A lo mejor puedo colocar otro estado. En donde te mande otra vez del 0 al 9. Tienes que elegir uno y me regreso al estado original. Y aquí está. ¿Sí? Y entonces es del 0 al 9. Borro este que había hecho, que no. ¿Sí? Y esto que está aquí, todos estos, me están representando entonces la potencia, porque dice, puede ser un número, pueden ser 2 números, o pueden ser
3 números y me voy por este caminito. 3 números. Terminas con una letra A, ¿sí? Ahora ya puedo nombrar mis estados. Este es el estado Q1. Este es el estado Q2. Este es el estado Q3. Y este es el estado Q4. Ajá. Entonces, por eso te decía, generalmente la potencia es para indicar que tú vas a limitar algo. Si tú lo limitas a 15, a 20 caracteres, pues no le pongas la potencia. Es como, por ejemplo, cuando ponemos 2 nada más coloca 2 o 3 décimas o 4 o 5 décimas, porque tendrías que representar los caminos, porque estás limitando a que sea 1, a que sean 2 o a que sean 3. Nada más, en mi ejemplo, En mi ejemplo. No sé si me puedo explicar. Bueno, sí entendí a lo que tenía que llegar. Gracias. Ok, ¿seguro? Sí, Bueno, bueno, tenía duda también con la concatenación, o sea, de la multiplicación entre lenguajes. esta es la ¿Tendría que concatenación, ser algo mira. así? Sí, esta es la concatenación. Ah, ya. Acuérdense que yo no pongo el puntito. Iría aquí un puntito, pero aquí estoy concatenando un lenguaje con otro. Ah, bueno. Gracias, Inge. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? No, creo que ahorita no, profesor. Bueno, ¿seguros? Pues por lo que estamos viendo ahorita, yo creo que sí, ya un poquito seguros. Perfecto, bueno, pues entonces, como les decía, a ver. Ok, que no se preocupe, Juan Carlos, yo creo ya tiene ratito. Como les decía, el ejercicio de esta semana va a ser que ustedes hagan o elijan 5 expresiones regulares de su compilador. Ajá. Me generen el autómata finito y obviamente hagan la quíntupla correspondiente de este autómata finito. Pues preferiría, por favor, que cada uno de ustedes haga su trabajo. Si se van a ayudar, si se van a apoyar, no les pasen la tarea. No crean que en serio que me he portado benevolente con muchos de ustedes porque sí se pasan la tarea. Entonces, no se la pasen. Ayúdenles a sus compañeros o bien pregúntenme a mí. Lo que sea, yo les voy a contestar. Algunos de ustedes me mandaron sus trabajos en fin de semana y bueno, pues a lo mejor no les he contestado porque pues a lo mejor también entiendan. Hay ocasiones en que en fin de semana pues no se puede, ¿no? Pero voy a considerar, apenas voy a revisar los trabajos, no se preocupen. El examen sí ya no, pero los trabajos sí ya tienen que haber estado. Denme oportunidad de revisarlos bien y la siguiente sesión les doy revisión de forma rápida para la unidad número 2. Por lo pronto, bueno, pues ese va a ser el ejercicio. Elijan 3 expresiones regulares del compilador de lo que hicieron el ejercicio que me acaban de entregar. Ahorita voy a darles revisión y si hay alguna duda de alguna expresión, bueno, pues ya me comentan, hacen su autómata finito, obtienen su quíntupla y es lo que me van a enviar para esta semana. Entonces, vayan analizando sus expresiones regulares. No me va a dar tiempo de que ustedes trabajen en equipo. Ahorita ya prácticamente me queda media hora. No sé qué hora es. 25 minutos. Me queda media hora más o menos. A menos que quieran que hagamos un ejercicio en equipo y les voy dando participaciones.
Yo diría que como prácticas, sí, pero no sé qué digan los demás. Ok, perfecto. Entonces, va a ser un poquito complicado que me lo hagan yo creo que sí. Voy a abrir el blog de notas, ¿sí? O en pizarra. En pizarra o blog de notas también está bien. Pizarra es más difícil, ¿no? Trabajar todos juntos. Sí. Entonces abrimos el blog de notas. ¿Cuántos son? A ver, antes de iniciar sala, ¿les parece si se van apoyando o se van ayudando entre ustedes en equipo para construir el autómata finito de números? ¿El de números? El que vimos la clase pasada, de hecho está en el archivo también que ya subí, fue el primero que hice, el de los números, que construye todos los números, más, menos, signo de interrogación, etcétera. ¿Sale? Ese es el que van a hacer. Me hacen el autómata finito y me obtienen la quíntupla por equipo. Acuérdense, ROM 1 es el equipo 1, ROM 2 es el equipo 2, etcétera, para que no me tarde en cambiarle el nombre y demás. Va, Vale, gracias, sí. órale pues.